interesa el mundo financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas o qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando Crecer en Finanzas. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre certificaciones financieras internacionales y especialmente sobre CIA. Por ello, estoy conversando con Guillermo Sidotti, quien es el gerente de formación del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, más conocidos como IAEF. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes a vos y a todos tus seguidores. No, por favor, un gusto tenerte y poder charlar sobre esta certificación. ¿Cómo no? Adelante, contame, guíame y les voy contando un poco de qué se trata el Certified International Investment Analyst. En la jerga, CIA, como vos muy bien dijiste. Sí, por eso dije más conocido, digamos, Sí. fui a resumirlo. Y me gustaría arrancar preguntándote, para aquellos que no conocen, ¿qué es el IAEF? Bueno, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a todos los hombres y mujeres de finanzas que se desempeñan en áreas de finanzas de las principales empresas del país. El IAEF fue fundado en 1967, así que tenemos más de 50 años, ya deben ser 54, y que no es poco para una institución en este país, ¿verdad? Con todos los avatares que hay que superar, que hay que afrontar. Y dentro, digamos, de las áreas, todo lo que tiene que ver con finanzas, administración, finanzas, controlling, por supuesto tesorería, y dependiendo del tamaño de la empresa tenés relación con inversores, mesa de operaciones financieras, en fin, todas las áreas que pueden, depende de cada empresa cómo esté organizada, pero que tengan que ver con el área de finanzas. Así que este sería un poquitito el core o quiénes son los que se vinculan con el instituto. Es una asociación profesional, es decir, que todos aquellos que desempeñan en el área tienen aquí un centro de intercambio profesional para poder mejorar su experiencia tanto en su desempeño, en el trabajo, etc. Obviamente, con la tecnología actual luce algo raro porque la tecnología nos lleva a la inmediatez, pero en el transcurso de una carrera profesional de 30, 40 años, esa carrera se potencia, se enriquece con la vinculación de los profesionales entre sí. Así que esa es un poquitito la idea. Además, es una institución federal, que esto es muy interesante mencionarlo, porque el IAEF tiene sede no solo en Buenos Aires, en el AMBA, digamos, capital, AMBA, Cava, sino que además tiene sede en Rosario, tiene sede en Córdoba, Mendoza y zona NOA, que es la zona que abarcaría Tucumán, Salta y toda esa zona del país, más después tenemos acuerdos con amigos de Chaco, donde con la Bolsa de Comercio de Chaco estamos trabajando muy bien allá en la zona NEA, digamos, ¿no? Noreste de Argentina. Así que realmente todo esto ha permitido que llevemos todas nuestras actividades a todo el país durante todos estos años y en particular lo que tiene que ver con formación, ¿no? Bueno, y hablando de formación, ¿cuáles son las certificaciones internacionales que poseen, que están dando? Bueno, nosotros tenemos un pasito antes, nosotros tenemos dentro del estatuto social del IAEF el brindar formación de calidad, de excelencia, no solo a nuestros asociados, sino a todos aquellos que estén vinculados con las finanzas o quieran acercarse al mundo de las finanzas. Dentro de ese estatuto, allá por el año 2004, ¿sí? Así te cuento el origen del programa, esta es la idea, a eso voy, a contarte cuál es el origen del programa y luego lo que ocurrió en todos estos alrededor de 15, 16 años. Ya por el 2004 el Instituto Español de Analistas Financieros anduvo recorriendo la Argentina buscando un partner para algo que se llamaba
certificación financiera, y concepto que allá por el 2004 acá en Argentina no se conocía. Claro. Yo tenía referencias de certificaciones de inglés, que habitualmente muchos pasamos o pasaron por algún tipo de certificación, entonces el concepto es parecido. Entonces, cuando se acercaron al instituto, se alineó de alguna manera ese estatuto que te mencionaba con este tipo de programas por su calidad, por su nivel internacional, etc. Entonces, allá por el año 2004 se firmó un acuerdo, somos representantes para la Argentina de estos programas. Somos partner del Instituto Español de Analistas Financieros, instituto que depende de la FEF, que es la Fundación de Estudios Financieros de España, una muy prestigiosa institución de la península ibérica. Y bueno, comenzó esta aventura en el 2004 con la primer camada de profesionales que querían obtener un estándar internacional de idoneidad en la materia, en este caso en la materia de finanzas. Y por allá comenzó la aventura. Y bueno, hoy, allá en el 2008, gracias al éxito que obtuvimos, al hacer todo un trabajo de docencia, de explicar qué era una certificación, que si querés vos me vas a ir guiando, les cuento de qué se trata. Luego en el 2008 incorporamos empezamos un poco fuimos por el desafío mayor, por la certificación de experto internacional en finanzas, y en el 2008 fuimos por el primer nivel de abordaje al mercado de capitales, que eso si querés lo hablamos más adelante, pero hay una certificación que se llama Asesor Financiero Certificado. Esa certificación vino luego de haber logrado llevar adelante y traer un programa de altísima calidad como el Certified International Investment Analyst, ¿no? CIA para los amigos. Claro. ¿Y qué beneficios tiene una certificación internacional? Bueno, primero me gustaría contarte, primero lo importante de una certificación es que es un estándar internacional de idoneidad, ¿sí? Al desarrollar un profesional en Argentina el mismo programa que llevan adelante europeos, japoneses, chinos, en fin, países de África, países de Inglaterra, etcétera, o Reino Unido, todos nuestros profesionales que pasan por este programa tienen el mismo nivel de formación, de calidad, de profesionalidad en finanzas que cualquiera que haya transitado por este programa. Entonces yo creo que eso es una característica muy importante de las certificaciones, porque eso hace que sean reconocidas automáticamente, no solo por la industria financiera, sino además por los reguladores de mercado, ¿sí? Estos programas están bajo la órbita de los reguladores de mercado. Ustedes saben que cada vez que hay una crisis financiera, los reguladores se ponen inquietos y exigen normativas, ¿sí? Y dentro de esas normativas está la idoneidad de quienes asesoran en el mercado. Entonces, estos programas son reconocidos por reguladores internacionales y en Argentina por el regulador argentino. Por ende, quien pasa por los programas del instituto obtienen idoneidad frente al regulador, ¿sí? Ese requisito está cumplido, quien pasa por nuestro programa resulta apto y presentando el diploma queda eximido del examen de idoneidad en CNB y de ese requisito, ¿verdad? Claro, justo te iba a preguntar eso, cuando hablaste de los organismos para ver si se complementaba, digamos, si lo podías cubrir. ¿Y cuál sería la diferencia entre la certificación o un posgrado o una maestría en finanzas? No, yo creo que, a ver, por supuesto son todos programas de calidad, son todos programas de muy buen nivel. Si yo te daría algunas diferencias, yo creo que el reconocimiento pleno en el exterior es una gran diferencia, ¿sí? Okay. Todo lo que no sea una certificación
reconocida en el exterior, como es nuestro caso, requiere de algún paso adicional. Es decir, si yo tengo una maestría en Argentina, y puede ser de cualquier otro país del mundo, tengo una maestría y quiero quizás desempeñarme como agente de mercado, tengo que pasar por algún paso adicional con el regulador. Tengo que dar un examen adicional o tengo que revalidar eso que al no ser un estándar, esto no es, estoy tratando de ser objetivo, de describir algo, no estoy haciendo comparaciones subjetivas de calidad, ¿sí? Sí, Sino sí, que se entiende. al no tener un estándar de comparación, bueno, el regulador o quien recibe a alguien con una maestría no sabe exactamente cuál es el nivel, digamos, de esa formación, ¿sí? Ese puede ser un tema. Otro de los temas muy, muy característicos de la certificación es que obviamente hay una teoría, pero el enfoque en general es teórico-práctico. Es decir, yo te voy a dar la teoría necesaria para que vos desarrolles el rol para el cual te estás formando, ¿sí? Entonces, a veces en las maestrías hay un poco más, digamos, de discusión teórica, comparaciones de teorías o de conceptos, que está perfecto, pero para lo que es una certificación que te prepara para desempeñarte en un rol determinado, mirá, eso mucho no me suma, quiero saber que yo en la práctica necesito tal o cual conocimiento para llevar adelante mi actividad. Así que creo que ahí es otra diferencia. También el tema de que los docentes en general son practitioners, es decir, que son profesionales que desarrollan su actividad profesional y transmiten conocimiento a los candidatos a la certificación. Entonces ahí hay un beneficio adicional que es que nuestros docentes transmiten ese plus que es qué ocurre en la práctica en cada área temática, digamos, ¿no? Entonces, esa podría ser otra diferencia. Y finalmente, yo diría que la pertenencia o la vinculación, diría yo, con asociaciones internacionales, ¿sí? Entonces, la persona que certifica dentro de una organización que es la ASIA, la Asociación de Analistas en Inversiones Internacionales Certificados. Esa asociación engloba un montón de asociaciones internacionales en los países que mencionamos o en los 5 continentes, si querés. Entonces, cuando uno va con su certificación CIA a Europa, por ejemplo, podemos vincularlo, podemos hacerlo el contacto para que vaya a ver a la asociación equivalente a un IAEF para que tenga dónde apoyarse ese profesional si es que no sale de Argentina ya con un trabajo concreto, ¿sí? Claro. Casualmente, próximamente voy a filmar una entrevista con un argentino, un muchacho que me llamó para agradecerme porque él había estudiado con nosotros en Rosario, certificó, se fue para España, llegó a España, en un mes consiguió trabajo gracias a la certificación. Mira qué bueno. Entonces él me llamó para decirme, quiero dar testimonio, quiero transmitirle a todos los colegas míos que quieran, que les interese, digamos, el tema, quiero transmitirle que esto realmente vale la pena. Entonces yo creo que esa es una gran diferencia, irte con la posibilidad de vincularte y en definitiva una certificación también es una barrera de entrada menos, ¿no? Es decir, Sí, ya tenés algo asegurado, aunque sea. Claro, si en el mercado hablamos contigo recién que yo te mencionaba que en España la regulación, por ejemplo, España la regulación exige para gente que trabaja en seguros, en particular en seguros con capitalización, exige una certificación de idoneidad en inversiones. Entonces, vos imagínate, vas para España y hay una barrera que ya la superaste. En los requisitos te piden una certificación o tener cumplido la idoneidad. Vos vas ya con una barrera menos de entrada, ¿no?
Y bueno, ahora si querés vamos entrando en detalle, pero pasás por 11 exámenes, ¿no? Para Claro. llegar al día. Por lo Justo, tanto, sí, no, perdón. justo te iba a preguntar cómo era el programa. Ahora te cuento, pero entonces, ¿qué quiero significar con esto? Primero, que ellos tienen CIAs allá. Entonces, cuando va un argentino y dice, yo soy CIA, no te preguntan más nada, porque ya saben que sos un experto internacional en finanzas, ¿entendés? Y Claro. saben que pasaste por un programa que es un estándar por donde pasó todos los que ellos tienen y que superaste 11 exámenes. O sea, no fuiste a calentar una silla. Realmente algo aprendiste, ¿no? Bueno, a eso quería llegar. Me preguntabas, me decías. Por el programa te había preguntado cómo estaba diseñado, cuántos Sí, exámenes eran, algo comentaste recién. sí, cómo no. El programa CIA es un programa que tiene una duración de un año. Dentro de ese año que es un año de dedicación, yo te diría full time, ¿sí? Tiene un nivel, una frecuencia, un régimen, digamos, de estudio realmente alto, importante. En ese año vos vas a transitar por dos certificaciones, si se quiere, a una certificación, llamémosle intermedia, no por esto menor, Ujú. que es la certificación de analista financiero europeo, que también se le dice CIA Foundation. Es decir, durante esa certificación les damos los fundamentos que le van a ser sumamente importantes para luego dar el salto al examen global CIA. Ok. Entonces el programa arranca habitualmente en agosto. Me podrás preguntar, che, qué raro que arrancan en agosto. El tema es que antes empezábamos en abril. Pero eso nos generaba algunos temitas con Europa, porque son certificaciones de origen europeo, como les conté, y Europa está a contramano, digamos, Claro. tiene un hemisferio, está a contramano desde el punto de vista de las estaciones, y entonces ellos arrancan en agosto, también en agosto arrancan en esa fecha, entonces nosotros arrancamos en abril y esto nos generaba ciertos temas de seguimiento, correcciones de examen, etcétera, que después profundizamos. Entonces, a partir del año pasado dijimos, bueno, vamos a acompañar a Europa, así ganamos algunas eficiencias en tiempos de corrección, etcétera, etcétera. Hay momentos en que Europa está de vacaciones, entonces nosotros estábamos con el curso activo, por ejemplo. Entonces, eso generaba que alguna consulta, algún intercambio de no lo podíamos hacer hasta que ellos volvían de vacaciones. Entonces, al igualar nuestro cronograma al de Europa, limamos ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿sí? Ok. Ok. Muy bien. El programa consiste en transitar 9 áreas de estudio y esas 9 áreas se transitan desde agosto. Ahora, por ejemplo, tenemos activa la inscripción, estamos sumando profesionales. No te dije los requisitos. Los requisitos para acceder al cierre es tener título universitario. De ahí para arriba, si tenés una maestría en finanzas, mejor, Mejor, obviamente. claro. Estás más cerca, claramente. Muy recomendable para quien pasó por una maestría que haga la certificación, es muy recomendable, la van a poder aprovechar mejor. Y en el caso particular del CIA, sí es conveniente tener 3 años de experiencia en áreas de finanzas, ¿sí? Porque la experiencia práctica, el estar trabajando activamente en la administración, ya sea de patrimonios de activos financieros o en áreas de corporativas, claramente te ayuda, es mejor esa experiencia luego con la práctica en Sí, ratificarla y te da mejorarla. otros conocimientos también. Sí, seguro. Así que bueno, dicho, y comprensión de texto en inglés, ¿sí? Porque los Ujú. manuales del CIA están en inglés. Todo se va a desarrollar en español, pero los exámenes están en inglés, que es el idioma internacional de finanzas, obviamente. Así que es conveniente que tengan esa comprensión de texto. Entonces, van a empezar en agosto, con una frecuencia de 3 veces por semana, es siempre por la tarde, históricamente, 19 a 21:30 es el horario.
Bueno, y ahí lo que van a hacer es transitar esas 9 áreas de estudio y a medida que van completando las áreas, van a ir teniendo un examen por cada área, ¿sí? Ok, Entonces, desde agosto 2021 y junio 2022 se transitan 9 áreas, ahora te las digo, y das un examen por área. ¿Qué van a hacer los candidatos, los profesionales que se sumen al CIA? Van a hacer economía, finanzas corporativas, análisis y evaluación de estados contables, renta fija, renta variable, derivados, portfolio. Cuando hablo de renta fija, renta variable, análisis y evaluación de renta fija, de renta variable, derivados, portfolio. Y todo el marco normativo argentino-europeo comparado. En ese marco normativo ves no solo la parte normativa, propiamente dicho, de Argentina y la normativa MiFID II, que es la normativa que regula la actividad financiera en el viejo continente, sino que además la fiscalidad, ¿sí? Porque vos como asesor, como analista, tenés que entender cómo impactan los impuestos en los diferentes activos financieros, ¿correcto? ok, Así que pasás por todas esas áreas, vas dando un examen a medida que van terminando, un examen por área, y llegás al mes de junio habiendo dado 9 exámenes. Si resultás apto, acá no hay nota, otra diferencia que vos me preguntabas por ahí con otro tipo de formaciones, acá no hay nota, acá se es apto o no se es apto, se supera la vara o no se supera la vara. Los exámenes tienen un componente menor en porcentaje, un 40% de teoría y un 60% casos prácticos, ¿sí? Entonces superás todos los 9 exámenes y obtenés lo que sería el CIA Foundation, que es el CEFA, la Certificación de Analista Financiero Europeo. Y estás habilitado a continuar al CIA, ¿sí? ok. Muy bien. ¿Y qué pasa si alguno de esos exámenes, por ejemplo, lo das mal? ¿Tenés Bueno, forma de recuperarlo? bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Aquel que no logra la certificación CEFA, en el mes de, a ver, un pasito previo, perdóname, Lucía, la Ok, fecha de examinación global son 2. Marzo de cada año, septiembre de cada año, septiembre de cada año, marzo de cada año, tenés 2 ventanas de examen global. Entonces, yo te contaba que vos terminás en junio del 2022, en este caso, tu participación, digamos así, en el CEFA. Vamos, si te parece, te cuento que todo sale bien, el cuento lindo, y luego, dale. si quieres, vamos con el qué pasa si, ¿Qué qué pasa pasa, si? ocurre si, ¿ok? Dale, dale, me Entonces, gusta. llegué a junio, en junio certifiqué CEFA, continúo con lo que nosotros denominamos los talleres preparatorios para el examen CIA que vas a enfrentar en septiembre Septiembre, 2022. ¿Sí? claro. Entonces, allí en ese tramo, lo que vas a tener son 7 semanas muy intensas. Ahí vas a estar 4 días por semana, porque ahí tenemos que hacer práctica, mucha práctica. Hay dos elementos muy importantes que tienen que llevar adelante los profesionales en esos 2 meses. Es integración de contenidos, ahora te voy a explicar por qué, y práctica, mucha práctica de ejercicios de cada una de las áreas que se tomaron en exámenes CIA de años anteriores. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la semana de renta fija, van a proponerles a los candidatos ejercicios que se tomaron en exámenes de años anteriores de renta fija para que los resuelvan con nuestros docentes y lleguen al examen CIA habiendo hecho una práctica similar del tipo de lo que se van a enfrentar cuando den el examen CIA en septiembre. Y además tienen que hacer un esfuerzo de integración porque el CIA consta de 2 módulos. Son 2 exámenes en un mismo día. A la mañana tenés que dar un módulo corporativo y por la tarde tenés que dar un módulo de mercado. Entonces, por la mañana tenés que prepararte para responder casos y teoría sobre renta variable, análisis y evaluación de estados contables, economía y finanzas corporativas. Y por la tarde vas a enfrentar un examen de portfolio, renta fija y derivados. ¿Sí? Ok, Entonces vas a tener una parte teórica, menor peso en el examen,
y un desarrollo de casos vinculados con esa temática. Entonces, tu esfuerzo en esos 2 meses es mucha práctica y hacer el sprint final integrando conceptos para llegar a ese examen CIA, esos 2 exámenes CIA, esos 2 módulos de examen CIA que, si resultas apto, en septiembre estás certificando como experta internacional en finanzas, ¿sí? Ok. A ver si entendí, serían 9 áreas en las cuales vas cursando de agosto, por poner un ejemplo, de agosto del 2021 hasta eh, Junio. junio, julio, ¿ok? Del 2022. Eso Sí, mientras que vas cursando, vas rindiendo los exámenes y una exacto, vez en junio, ahí te enterás si sos apto o no apto. exacto. Si sos apto, ya tenés lo que vos comentaste que sería el CEFA Sí, señora. y después tenés estos 2 meses donde están los talleres para poder rendir el CIA. Exactamente. Y vos me preguntaste qué pasa así. Eso, ay. ¿Qué pasa así? ¿Qué Bueno, pasa si? entonces si sale todo bien, ese es el recorrido y vos en un año Ok, salís certificado como experto internacional en finanzas, con clarísimo. reconocimiento, como dijimos, para poder desempeñarte en distintas posiciones de finanzas, acá y en el mundo. Ahora bien, puede ocurrir que yo llego a junio y la coordinación académica del instituto te dice que en una o 2 áreas, pongo un ejemplo, por ejemplo, quedaste abajo, quedaste no apto. No diste, esto es como el balotage, vos aprobás con 50,1, 49,9, estás afuera. Estás afuera, Eh, bien. Ahora les cuento cómo se forman las preguntas del examen sí, etcétera. O sea, no hay tutía, no hay ninguna trampa. O sea, se responde correctamente o no. Esto es así. Entonces, te decía que te dicen que quedaste abajo en una, 2 áreas, por ejemplo. Igual vas a hacer el tramo intensivo de práctica y repaso general de todos los contenidos, porque si bien no vas a poder rendir el CIA en septiembre, la próxima ventana es Claro, en en marzo. marzo. Eso Muy te iba a bien. decir. Como esto es anual y yo no tengo espacio para poder darte talleres previos al examen de marzo, lo que vos tenés que hacer es rendir el recuperatorio en octubre, ¿sí? Ok. Entonces, una manera de mantenerte activo, repasar, seguir vinculada con los docentes, es venir a los intensivos y en octubre te presentás, no sé, vamos a inventar, no me fue bien en derivados y no me fue bien en finanzas corporativas, qué sé yo. Bueno, entonces hay 9 fechas durante octubre donde tomamos recuperatorio de áreas CEFA, ¿sí? Ahí venís, te presentás en las 2 fechas y rendís. Resultás apta, sos CIA, estás lista para venir en marzo a rendir el examen CIA. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasa si soy CEFA, doy los 2 exámenes CIA? Y esto es muy interesante porque con relación a otras certificaciones equivalentes, eh, si yo rindo los 2 módulos, en uno resulto apto y en otro no, el que resultó apto ya lo tengo validado. No tengo que Ah, volver mira. a dar. Y vengo en marzo a dar solo, me preparo obviamente, y vengo solo a dar el examen del módulo que resulté no apto. ¿De acuerdo? Ok. Y tengo 4 años para completar todo el proceso. ¿Sí? O sea que puedo, si me va mal en marzo, tengo septiembre y después tengo más, así sucesivamente. ¿Ok? Digamos, puedo volver a dar el examen cuantas veces quiera en esos 4 años, En digamos. 4 años, dentro de cada llamado, puedo tratar de recuperar. La realidad es que después de 2 años, de unos 4/5, 4 intentos, qué sé yo, la gente ya un poco decide si sigue o no, en fin, o se conforma con algo muy bueno como es el CEFA, digamos, ¿no? Que también es una característica interesante que hay como una suerte de certificación no menor intermedia, digamos, ¿no? Claro. Y en general las personas aprueban directamente, digamos, todos los exámenes de uno o en general tienen que recuperar algo
y después Eh, terminan aprobando en marzo, digamos? Te ¿Cómo es diría esa relación? te diría que el CEFA 80-85%, es difícil generalizar porque depende mucho de la formación previa, depende mucho del compromiso que cada uno encara a una formación y después de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? En todos estos años hemos tenido, De todo. fui papá, no tuve que aflojar o tuve un cambio de trabajo, tuve que parar un poco, en Claro, fin, la vida, que sí, pasa, somos todos profesionales, todos grandes y ocurren cosas, bueno, pero te diría que en líneas generales, la camada que arranca un año, el 80-85% llega al CEFA y luego el 60% de esos CEFAs logran el CIA en el transcurso de un año. Es decir, que el 50% de los que se suman al programa llegarían al CIA en un año y luego hay otro 25 que lo hacen en marzo y así. Después ya se van alejando, esto es una realidad, se van o se conforman con el CEFA y bueno, hacen 2 o 3 intentos, como te decía el CIA, y si no lo lograron o no pudieron, bueno, a veces deciden llegar hasta ahí, lo cual no están para nada mal. claro. Y te iba a preguntar con respecto al examen. ¿Cómo era Sí. el examen? Si era multiple choice, preguntas a desarrollar. Y después el tema de, como es una certificación internacional, ¿quién lo corrige, digamos? ¿Cómo es eso, Bueno. ese tema? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El examen el examen tiene una parte teórica, multiple choice, y hablamos de los exámenes CEFA, multiple choice, y luego tenés un caso que tenés que resolver, una parte práctica, digamos, ¿sí? El examen CIA también tiene una parte teórica y un desarrollo de caso para cada uno de los módulos, ¿sí? Es muy interesante todo el proceso, digamos, de corrección y de armado. Voy a ir un paso antes. El armado de los exámenes CIA, ¿sí? El examen de los exámenes CIA es muy, muy interesante porque hay un comité internacional de examinación. Ese Ok. comité solicita a todos los docentes de todo el mundo que eleven preguntas de su área. Entonces vamos a poner un área, no sé, economía. Ahora ha resultado elegida una pregunta de economía del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, es decir, del cuerpo docente de economía del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Elevaron una pregunta de economía, un desarrollo, con un enfoque quizás novedoso. Eso va al Comité Internacional de Examinación que recepta todas las preguntas o las propuestas de preguntas de economía y así con las 9 o con todas las áreas, digamos, y resulta elegida para un futuro examen. Cuando resulta elegida, la institución y el docente que la propuso tiene un beneficio, digamos así, económico. O sea que Mm, no solo está la gratificación de que tu pregunta haya sido elegida, sino que además tenés un premio, digamos, ¿no? Lo cual está muy bueno por el esfuerzo que hacen ellos. El armado del examen implica la selección de todas las preguntas que van a ser parte del examen y el docente tiene que hacer el planteo y la solución. ¿Dónde está, en qué parte de los manuales está la respuesta? ¿Cuál es el enfoque correcto? ¿Cómo deben responderlo? ¿Con qué fórmulas, etcétera? Por eso yo te contaba hace un ratito, Lucía, que no hay ninguna trampa acá. Acá esto lo tenés que resolver y es muy claro cómo hay que resolverlo. Eso en cuanto al armado del examen, que me parece que es interesante comentarlo porque es muy raro que se repitan preguntas en exámenes CIA, ¿sí? ok. Y después el otro tema es cómo se corrige el examen. Nosotros estamos dentro del área habla hispana, entonces en el CEFA hay doble corrección. El CEFA es un poquito más acotado, esto que te conté. El Comité Internacional de Examinaciones para el CIA, para el CEFA, el docente argentino plantea una pregunta con el esquema que te mencioné, lo verifica nuestros amigos de la Asociación Europea y
lo validan el examen. Una vez que está validado, se toma el examen. Muy bien. Y hay una primera corrección por el docente argentino y una segunda corrección. En nuestro caso, un tema idiomático, entramos por España, ¿sí? Entonces, nuestros colegas de España son los que le hacen una segunda corrección y en el caso del CEFA queda allí ya resuelto. Y en el caso del CIA tenés triple corrección. Tenés una corrección por un tema idiomático en España, una segunda corrección por un segundo nivel de correctores en España y un tercer nivel de corrección aleatorio de cualquier miembro del comité de examinación que puede tocarle el examen de Guillermo Sidotti, de Lucía, y bueno, Claro. entonces realmente es muy, no hay discusión, o sea, vos sos apta o no sos apta, o uno es apto o no apto, y no hay discusión. Si me dicen que estoy apto, festejamos. Si me dicen que no estoy apto, hay que ponerse a estudiar para la próxima, ¿sí? Para la próxima, para recuperar. No, espero que haya quedado claro, pero más o menos ese es el camino. Por eso, como se tratan de acreditaciones profesionales, ¿sí? Bueno. Una certificación es una acreditación profesional otorgada por una institución profesional independiente, ¿sí? Entonces, acá hay un proceso, porque esto lo comento, porque muchas veces los candidatos se ponen ansiosos, pero ¿cómo? No me llega la nota, no llega el acta, no llega el acta, no llega el acta, ¿qué pasa? Que no llegó. No. Bueno, es que hay todo un proceso que precisamente tiene mucha transparencia, mucha rigurosidad y bueno, demora, no sale en 10 minutos esto como puede ser a lo mejor en una universidad o simplemente por los pasos que mencioné, ¿verdad? Y me surge una duda con respecto al nivel de inglés, si es necesario algún nivel de inglés, si se ve inglés, porque en la todo, cursada... todo se desarrolla en español, Okay. son los docentes nuestros que están junto a nosotros desde que empezamos esta aventura, en la mayoría de ellos, alguna rotación ha habido, obviamente, el año 2004. Todo se desarrolla en español, el material de clase, todo lo que tiene que ver con los exámenes. Ni se les ocurra, a ver, los exámenes CIA se traducen, de 11 idiomas. Entonces, uno está con una presión, uno tiene que dar 2 horas y media a la mañana un examen y 2 horas y media un examen a la tarde. Entonces, ponerse la presión de rendir en inglés es innecesario. Sí, sumarle otra cosa, digamos. Es innecesario. Me pasó, yo superviso, muchas veces me pide la coordinación, porque bueno, tenemos muchos alumnos o algo y necesitan que yo esté en un aula supervisando. Y me ha pasado que un día un alumno parecía que se sentía mal, estaba como agotado. Entonces me acerqué y digo, ¿te sentís bien o algo? Y me dijo, sí, después te digo, y después me contó que se le ocurrió practicar inglés. Entonces pidió el examen en inglés. Estaba extenuado, o sea, entonces no tiene sentido agregarse esa presión, ¿sí? De tener... Pero el examen se traduce por su carácter internacional, del chino, mandarín, alemán, por supuesto español, inglés, italiano, francés, o sea, no tiene mucho sentido ponerse, pero lo que vos necesitas es comprender los textos, ¿sí? Porque los manuales están en inglés y como las preguntas van a surgir de los contenidos. Okay. Vos tenés que repasar todo el manual, tenés que estudiar todo, tenés que hacer tu trabajo, tus apuntes, comprender todo, pues puede entrarte una pregunta o una aplicación práctica de un concepto que está en los manuales, ¿verdad? Entonces, eso puede ocurrir. ¿Y dónde ves la dificultad en la certificación? En que hay que dedicarle un año intenso de estudio, de trabajo, yo siempre les digo a todos los que pasan por el programa que es un año donde el apoyo de la familia es fundamental, porque vas a poner una foto y van a ver tu foto durante un año. Trato de ser gracioso. Está muy bien. Van a poner la foto ahí, a los muchachos de fútbol decirle que no te cuenten, porque ni de aguatero, digamos. Claro, durante un año vas a jugar muy poco, y bueno,
de vuelta, tiene que ver con la formación previa, etcétera. Si hay alguien que tiene una carrera más, una maestría en finanzas y además está todo el tiempo activo en una mesa de operaciones financieras o en un fondo común de inversión, o, bueno, obviamente quizás está más cerca, pero esto no significa que no van a tener que transpirar la camiseta, para poner un término futbolero, como cualquier otro, ¿no? Pero es realmente un desafío. Miren, mira, Lucía, en el mundo hay, no sé si están cerca de 10.000 CIAs en el mundo. O sea que quien logra este nivel de formación pasa a ser parte de una élite, digamos, financiera mundial, digamos, no es que hay millones de expertos en finanzas. Entonces, la verdad que es un desafío más que lindo, más que atractivo, porque después tenés todos esos beneficios que mencionábamos, ¿no? Respecto de su reconocimiento, no solo acá, sino en el exterior. Acá tenemos en la mayoría de los fondos, las compañías de asset que administran fondos común de inversión, tenemos CIAs actuando como portfolios, tenemos CIAs actuando como CFOs de compañías. Te iba a preguntar si tenés ese Sí, número de cuántos son en Argentina. sí, como no, en Argentina tenemos CEFAs, 250 prácticamente, y tenemos unos 150 CIAs. O sea que no son multitud. Claro, Ojalá que sí, pero realmente es porque a uno le tienen que gustar las finanzas, ¿sí? ok. Y capaz para ir terminando me gustaría hablar del tema de costo. Bueno, este es un programa que tiene un costo de siempre, es una certificación europea, así que el costo que tiene este programa es de 5.650 euros, ¿sí? Así que ese es su valor, siempre tuvo ese valor. Hemos tenido momentos de atraso cambiario y hemos tenido momentos donde, bueno, se acomoda el tipo de cambio y respiramos un poquito más. Pero siempre hemos respetado hasta la fecha eso. Y seguimos haciéndolo. Así que de eso se trata. ¿Sí? Totalmente, totalmente. No sé si querés, Guillermo, agregar algo más. Lo que vos me digas, si me parece que más o menos dimos un Creo, pantallazo. Voy a pasar un aviso parroquial. Está abierta la dale. inscripción. Arrancamos en agosto, como mencionábamos. Así que todo aquel que escuche tu podcast y realmente le interese las finanzas, que me escriba, que me llame, que le vamos a mandar toda la información. Estamos con algunas fechas de vencimiento temprano, así de inscripción temprana, que pueden aprovechar algún beneficio. Así Ok. que se comuniquen porque, bueno, por ahí, O sea, no, cuanto antes mejor, digamos. cuanto antes mejor, por ahí no conocían el programa o no tenían un poco esta explicación en detalle, Ujú. y pueden entrar a la página del IAF también y ahí van a tener mucha información, se contactan conmigo, les cuento esto más en detalle o alguno en particular, viste que me dedico a tal o cual cosa, bueno, y ver si es el Si el programa. perfil encuadra, claro. Exactamente, y para más adelante, Lucía, si querés, hacemos otra charla del primer nivel de abordaje al mercado de capitales, que es asesor financiero certificado, que ese Dale, me es una gusta. certificación más accesible, que después la contamos a través tuyo, si querés, que es más masiva, no requiere un título, bueno, lo dejo ahí como para que la Puntos gente suspensivos para punto otro de suspensión episodio. para la gente se entusiasme en querer averiguar un poquito, y cuando vos la anuncias en la charla, la damos, encantado. ¿Eh? Dale, me encantó, Bueno, Guillermo. bueno, Muchas gracias por sumarte y por tu tiempo. Te agradezco no. muchísimo. Gracias a vos y dejo un mensaje. Dale. Es muy importante el formarse, el aprender en finanzas. Yo que Ujú. recorro, bueno, el año pasado no pude por razones obvias recorrer el país, pero yo recorro las sedes, tengo digamos así, el orgullo de entregar los diplomas, cosa que de vuelta, reitero, no lo pudimos hacer y este año creo que tampoco, pero esperamos volver a dar charlas informativas en las sedes y entregar los diplomas. Hay mucho desconocimiento del tema financieros y lamentablemente mucha gente, mirá, hay dos cosas y con esto te cierro. Hay gente que se encandila con un tema
Ujú. y cree que se va a hacer multimillonario con un tema X. Y hay mucha gente que no sabe de qué se trata y ponen el carro adelante del caballo. Muchas veces me llaman y me dicen, ¿es una plataforma para operar? Y yo la respuesta mía es, si no sabes lo que es una acción, ¿cómo vas a ponerte a operar? Claro. Primero aprendés lo que es una acción, después operá donde quieras, plataformas hay 1.000.000. Sí, hay un Así montón. que este es un ejemplito, Lucía, de que hay mucho desconocimiento en finanzas y que yo, digamos, invito a la gente con nosotros o con quien considere conveniente que se formen, que estudien en finanzas, que se preparen, porque las finanzas no son especulación, no es timba como mucha gente hace o pretende hacer creer a la gente. Es fundamental el mercado de capitales para que un país pueda desarrollarse. Lamentablemente en Argentina ese mercado de capitales no lo tenemos bien desarrollado. Te dejo acá. Sí, pero ¿sabés qué? Me di cuenta de Sí. que no te hice una pregunta que me pareció Dale. muy interesante con todo lo que comentaste recién, es ¿cómo se rinden los exámenes? Porque dijiste que tenían mucho en el interior, que había una persona en Rosario que había rendido y que le interesó para irse al exterior, pero no dijimos esa parte que me parece fundamental para todas las personas que nos escuchan que no viven en Capital, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nosotros a raíz de la pandemia desarrollamos o incorporamos una tecnología. Muy buena tu pregunta porque realmente el año pasado hicimos un esfuerzo enorme de poner los cursos con aulas virtuales. Somos fanáticos de la presencialidad. Esperamos poder volver a la presencialidad. Suena raro en este momento, viste, la nueva virtualidad, etcétera, pero yo creo que para ciertas áreas es interesante el aula, pero bueno, después cada uno elegirá. Pero los cursos los hemos puesto virtuales remoto y a fin del año pasado incorporamos tecnología, una plataforma de evaluación virtual. Es una plataforma con proctoring de inteligencia artificial y supervisión humana. Entonces tomamos exámenes virtuales, así que si hay alguien, como ya me ha pasado, y que se ha inscrito desde que sea Jujuy, ha rendido desde el living de la casa, y así con todos aquellos que formaron parte de los programas del año pasado. Tuvimos, sí, una pequeña demora, porque nadie esperaba que digamos, el aislamiento, el dispo, llegue hasta hoy. Entonces, estamos expectantes con la posibilidad de volver, aunque sea, a tomar el examen presencial, y no pudimos hacerlo. Entonces habíamos desarrollado un examen, una metodología para tomar el examen, pero como yo les conté, esto tiene estándar internacional y los europeos nos dijeron, no, mirá, no es por ahí, andá por algo que tiene que ver con esto que finalmente implementamos, Lucía. Así que funciona bárbaro. Yo tuve la posibilidad de ser watcher, digamos, hacer de supervisor, y la verdad que es una plataforma espectacular que si querés más adelante la contamos, pero para aquellos que están en el interior y les interesa esto, que se sumen, que no van a tener problema en rendir desde la casa. Claro, me parece eso fundamental y no nos dimos cuenta de comentarlo. No, te agradezco la pregunta, sí, por ahí yo me entusiasmo y cuento cosas y a veces pierdo algún detalle, así que te agradezco la pregunta, Lucía. No, por favor. Bueno, Guillermo, ahora sí, te agradezco mucho por tu tiempo, muchas gracias por sumarte y poder contarnos sobre esta certificación. No, en nombre del Instituto y del Programa de Certificaciones Financieras, yo te agradezco a vos porque esto es muy importante, como te dije. Sí. La formación, el aprender temas de finanzas es muy importante en todo lo que hagan, en todo. Así que, bueno, nada, agradecerte a vos, no tengo más que palabras para agradecerte. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Te mando un beso. Un beso, hasta luego. Te espero en el siguiente episodio de Crecer en Finanzas. Podrás escucharme en Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBooks y YouTube, y seguirme en Twitter e Instagram.